Bueno, le informaba en nuestro primer resumen de hoy que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia un recurso contra el PANAUT, el nuevo padrón de usuarios de la telefonía creado a raíz de la reforma a la ley de telecomunicaciones. Es pues una disposición muy polémica. Muchos ciudadanos pues incluso han presentado amparos en contra de pues de esta disposición que entrará en vigor en unos meses. Primero tiene que dar el Instituto Federal de Telecomunicaciones una serie de lineamientos, pero eventualmente pues lo que se espera es que los ciudadanos tengan que dar sus datos personales, personalísimos, sus datos biométricos para poder seguir usando una línea celular. Le agradezco mucho al comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, que me toma la llamada para hablar de este recurso que ha decidido interponer el INAI en contra del PANAUT. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Me da gusto saludarte. Pascal? Como siempre, gracias por abrirnos la puerta de tu auditorio para explicar, porque es lo que corresponde a las autoridades, explicar lo que se hace. En este caso, ayer hemos decidido los 7 comisionados, de manera unánime, convencidos, de manera responsable. No es, vamos a decirlo de ninguna manera, favorecer con espectacularidad una polémica que además en toda democracia debe existir. Siempre respecto de cualquier medida de autoridad cabe que haya discusión y que haya hasta controversia. En este caso lo que hay es una medida que teníamos que dar porque somos la máxima autoridad que protege, conforme a la Constitución y a las leyes especializadas, la protección de los datos personales. Uh-huh. Y como tú lo has dicho, por una solución, vamos a decirlo así, al parecer de enorme urgencia, probablemente sin duda, se tienen que buscar medidas para atajar la inseguridad pública que es galopante y que es gravísima en el país. Sí, pero esa es la finalidad de la ley. Y la ley incluyó unas disposiciones que son las que nos preocupan al INAI. Sí, Paco, perdón que te Razonablemente. interrumpa. Estamos de repente perdiendo la señal. No sé si estás en movimiento, pero quizá sea por eso y si no te volvemos a marcar. Entonces, estamos yendo a la Corte Sí. para que sea la Corte la que diga la última palabra. Nos preocupa la proporcionalidad que pueda haber con los datos biométricos, como Uh-huh. tú lo has dicho, que se está previendo la otra institución hermana del INAI, otro órgano constitucional autónomo, en este caso el IFETEL, resulta habilitado por esta ley Sí. para que haga un lineamiento, para que elabore un lineamiento y que en ese lineamiento sea el IFETEL quien resuelva qué datos biométricos, de los genéricamente así dichos, podrían ser necesarios o Uh-huh. podrían ser los que van a ocupar. Eso el INAI no lo puede ver con tranquilidad, porque ya te dije, el INAI no puede delegar ni quedarse omiso cuando la autoridad máxima para proteger los datos personales somos nosotros. Entonces, ¿Están en riesgo los datos personales, hipotéticamente, digamos, claro, dependiendo de qué datos biométricos pidan? sí, sí, el riesgo quiere decir una solución sin las garantías básicas para que ese dato sea utilizado. A ver, Pascal, no es que haya una decisión en contra del padrón. El padrón puede existir. Uh-huh. El padrón no es una solución aberrante por sí misma. El padrón podría existir siempre y cuando se hayan o se cumplan una serie de medidas para garantizar la protección Uh-huh. de la ciudadanía, incluida naturalmente la conciencia básica y el expreso consentimiento de los titulares de los datos personales, que cuando decidimos comprar un celular, pues claro está que nos entregamos Uh-huh. naturalmente, entregamos el riesgo de nuestra privacidad, pero en este caso resulta que está mal construida, creo yo, o creemos, la solución normativa. No nos dan no se le da el pase al INAI para que en forma de ley Sí. participe de una manera directiva en la construcción de esos lineamientos, y no resulta tranquilizador que desde la ley se ponga
bajen a tierra la preocupante solución de datos biométricos en un lineamiento que va a hacer la autoridad otra, que es a la que se le confiere esa potestad. A ver, Paco, tengo que preguntarte por algo que dijo el presidente hace apenas unos minutos al referirse a este tema. Dice que el INAI se manifiesta a favor de las telefónicas. ¿Tú qué dirías? No, bueno, pues eso es verdaderamente, no puedo compartir esa reflexión, es una reflexión que es reductiva. Nosotros no tenemos ni hemos tenido ningún contacto con ninguna de las telefónicas. Y no podríamos dejar de tenerlo en caso de que nos buscaran, pero ni siquiera hemos sido por ellas consultados. Ese es un argumento que ya le he escuchado también, se ha escuchado ahí en la subsecretaría de Seguridad Pública. Es un argumento que no tiene peso, porque no es por ahí donde vamos nosotros. Nosotros lo que nos preocupa no es que haya medidas para resolver la inseguridad. El problema es que no se hicieron conforme a una metodología que respetara el cauce de los derechos fundamentales. Sí. No es lo mismo que diga la solución, se van a utilizar los biométricos, cuando los biométricos son lo mismo la huella dactilar que el iris, que la voz y que el rostro en cuanto a foto. Es un conjunto, son datos delicadísimos, son los datos más delicados junto con otros que se les conoce como sensibles. Entonces, Sí. no hay las condiciones normativas para que el INAI se quede tranquilo, y por eso el INAI lo único que hace es lleva a la Corte en examen constitucional esta solución, para que sea la Corte la que despeje. Paco, me queda un minuto solamente, pero no quiero dejar de preguntarte por algo más que dijo el presidente. Dijo que el INAI, es decir, ustedes, el IFETEL y la COFESE se crearon para defender a grupos de intereses creados y a los que se dedicaban a saquear el país. No, bueno, pues esas expresiones del presidente, yo desde que era presidente del INAI dije que, como él suele decir, con todo respeto, pero no las comparto, porque nosotros defendemos los intereses de toda la sociedad, incluida el pueblo bueno, la gente común y corriente que compra un celular y que tiene derecho a ser respetado y a ser garantizado su derecho a la privacidad. Y todos los mexicanos en este país, prácticamente el 80% de los mexicanos, tienen un celular. Pues, comisionado, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Gracias, Francisco Javier Acuña Llamas, es comisionado del INAI.